Bienvenidos a nuestra última transmisión de nuestro noticiero Notichavos, en donde el día de hoy por última ocasión hablaremos sobre el cómo hemos llegado a olvidar ser solidarios ante la tragedia que estamos viviendo principalmente hoy en día. Para comenzar, pasaremos con mi compañero César, que nos dará una introducción para este tema tan importante y la relevancia en estos tiempos de tragedia. Adelante, César. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En estos tiempos de tragedia podemos identificar la manera en la que los roles sociales determinan nuestro comportamiento, ya que estos ejercen una fuerte influencia en la manera en la que los comportamos, y dependiendo del rol o roles que desempeñemos, se determinará el comportamiento que tengamos ante una situación, tanto normal como una de tragedia. Los aportes hechos por Bruce Biddle y Edwin Thomas proporcionan un porqué de esto. Estos autores proponen a la norma y a la sanción como elementos reguladores y de control del comportamiento del rol, por lo que normas como el comportamiento dentro de casa o en una situación opuesto e incluso en instituciones deben ser cumplidas, ya que esto es lo que se espera, y en caso de no realizarse o acatarse a ellas, provocaría que se generara una sanción negativa. Y es por eso que cosas como las normas pueden determinar nuestro actuar. Así que en situaciones de tragedia, es muy probable que dejemos de lado la solidaridad, ya sea para cumplir con los objetivos o normas impuestas al rol que desempeñamos. Por ejemplo, una madre o padre prioriza ante todo la seguridad de su familia antes que la de otros. Y del mismo modo, alguien que desempeña un rol de jefe o dueño de negocio prioriza en la mayoría de los casos el proteger su negocio o incluso su propia vida antes que la de otros. Además de que este comportamiento es lo que se espera, tanto de estos roles como de otros, y en caso de no cumplirse, es muy probable que se sufra algún tipo de sanción a nivel social, lo que genera tanto consciente como inconscientemente que se priorizan aspectos o elementos primero, y como consecuencia se deje de lado el ser solidario con las demás personas o individuos ajenos a nosotros. Acuerdo con lo que mencionas, compañero, ya que Dahrendorf nos mencionaba que los individuos cotidianamente participan en procesos sociales en el que los individuos adoptan diversos papeles que socialmente son predeterminados por la sociedad. Es por eso que los individuos actualmente son catalogados como las personas molestas de la sociedad, pudiendo ser influenciadas e idealizadas por terceras personas que se relacionan dentro del círculo social del individuo, para que a la hora de que estos individuos lleguen a apoyar, su pensamiento sea solo para beneficio propio, perjudicando de tal manera la solidaridad y el nivel de colaboración que hay dentro de algunas personas de la sociedad. Vaya compañeros, la información que realmente nos acaban de brindar nos deja mucho que pensar y para tener un mejor conocimiento escucharemos a mi compañera Yaret con su parte a este noticiero. Muchas gracias, compañera. Como algunos sabemos, el sentimiento de unidad, el espíritu de corps como unidad psicológica y emocional que asegura reacciones emotivas comunes y hace que el individuo esté dispuesto a sacrificar sus propios intereses por los de todos y a cumplir con su deber aunque no tenga quien lo vigile, responde el por qué llegamos a olvidarnos de ser solidarios. Durante la pandemia, la mayoría experimentamos reacciones emotivas comunes frente a esta crisis, como lo son el miedo, la negación, ansiedad, ira, etc. En vez de sacrificar nuestra salud, trabajo, comida, dinero, para solidarizarnos con los demás y apoyarlos, pensamos en nosotros como prioridad. En ese momento dejamos de ser solidarios, porque esta situación a la que no estábamos preparados de ninguna forma nos orilló a algunos a no sacrificar nuestros propios intereses por el bienestar ajeno.
Concuerdo contigo, ya que Robert Merton establece que el concepto sociológico de roles sociales no es adoptado, ya que cada situación representa un rol, ya sea negativo o positivo. En el momento de una tragedia optamos por un rol negativo, ya que nos define de cómo actuar ante esa situación de tragedia, que se presenta entre el individuo, y la sociedad, ya que con un comportamiento de solidaridad, es ayudar a individuos ajenos mediante un problema social o un problema común. Esto puede traer problemas con la sociedad, o con uno mismo al ayudar a otras personas. Con lo que mencionan mis compañeras, es importante dar a conocer la importancia de ser solidarios, ya que en la actualidad este problema es el que mayormente se está vivenciando. Las personas en esos tiempos dejamos de ser solidarias no porque el tema o la situación no nos importe, sino por el simple hecho de que no tenemos una integración de dicha parte ante la tragedia, sino que simplemente dejamos de lado esos valores y esos modelos los cuales nos dicen que tenemos que apoyar y nos tenemos que centrar en lo individual, en lo cual tenemos que ver por nosotros mismos. Se puede decir que como integrantes de un sistema sociocultural tenemos deberes y derechos a los cuales tenemos acceso, pero como individuos tenemos una influencia la cual nos hace actuar de forma diferente a lo que nos pide la sociedad. Por ende, ante esas problemáticas no tomamos acción y simplemente tomamos una postura de desinterés. Podemos decir que como individuos de una sociedad jugamos diferentes roles y que a su vez en algún momento de una tragedia podemos jugar el rol de un individuo en el cual esté preocupado por otros aspectos de su vida cotidiana y no por la acción en concreto. Pues muy cierto, y no podemos negar lo que ya mencionaba Bernard acerca de que la personalidad y sus respuestas se desarrollan por medio de situaciones institucionales. Nos debemos a la influencia de ellas y a agentes externos a nosotros que actúan a un nivel superior que nosotros. Estos podrían ser la sociedad, la cultura, los grupos en los que nos desarrollamos, en sí un sinfín de cosas más, pero que actúan simbólicamente. Y un claro ejemplo podría ser el sistema de educación actual en el que nos desarrollamos, que es un sistema por competencias, donde se promueve la individualidad de cada uno de nosotros para lograr metas que simbólicamente es el éxito. Pero dejamos cosas como la cooperación, la solidaridad en segundo plano. Así que esto nos podría acercarnos a entender y a que no nos tome por sorpresa que la solidaridad se olvide cuando acontece una tragedia. Dentro de una sociedad, cada individuo cobra un rol definido por el cual tiene que seguir. Aquí es donde la metáfora de Shakespeare creo yo que cobra un poco más de sentido, en el que dice que el mundo es un gran teatro por el cual pasamos como actores, declamando y jugando ciertos papeles que se nos han encomendado. Esta es una forma muy acertada de describir el comportamiento dentro de las sociedades. De este modo, durante una situación de tragedia, creo que hay partes a debatir. Una, como lo mencionaba Lito, nos dice que cada individuo posee una conciencia de grupo y un sentimiento de unidad, asegura reacciones emotivas comunes y hace que el individuo esté dispuesto a sacrificar sus propios intereses por lo de todos y cumplir con su deber. Por lo que ante una situación de tragedia, sí hay ese sentimiento de solidaridad y se ha visto reflejado a lo largo de la historia. Un ejemplo reciente es el sismo del 2017. Aún así no se puede generalizar y decir que todos lo son. La parte que no llega a este sentimiento se puede justificar, por así decir, por ciertos factores que aparecen, como el miedo, perder ciertas cosas, etc. Pero no se puede decir qué es lo correcto o cuál es la mejor, puesto que las dos van de acuerdo a las necesidades de cada individuo en esa situación. Es por eso que Moscott habla de una psicología social diferencial, que se va a ocupar de cómo las diferencias culturales se prolongan y se traslucen en el desarrollo de la personalidad, o más comúnmente en manifestaciones comportamentales de la vida cotidiana, y a causa de esto pone en manifiesto que las personas están ligadas
a sistemas socioculturales que llevan al individuo a actuar en forma conjunta ante dichas situaciones y olvidarse de ser solidarios cuando se presenta una situación donde se necesita actuar con más empatía. Estos mismos sistemas socioculturales influyen en nuestro comportamiento de tal manera que nos llevan a actuar conforme a los roles que socialmente tenemos establecidos, olvidándonos del bien común en general, donde todos nos apoyamos como sociedad. Así es, compañera. Es relevante mencionar que la solidaridad depende en gran medida de la escala de valores con la que se ha educado. En situaciones de emergencia se actúa en función de la lectura que se hace, de la construcción social de la situación, de lo que se ha puesto de moda y en la información que ofrecen las autoridades. Pero si los individuos perciben que la información que ofrece la autoridad es débil y poco clara, ocasiona que estos pierdan credibilidad. Además, favorece la desconfianza a los individuos y contribuye a que se adopten patrones de conducta contraproducentes. Ciertos comportamientos egoístas durante la tragedia los atribuye el miedo, la incertidumbre, la inseguridad que provoca todo lo anteriormente señalado. Theodore Newcomb nos explica que una conducta rol, al igual que una unidad de motivación, serían ejecutados por un mismo individuo al aceptar este rol. Pero aunque el rol sea una unidad de motivación, estará diferenciado por la percepción, por el pensamiento y la interdependencia de la acción. En el rol, todo aquello que se piensa y se siente estará influido en la conducta. Para concluir con este noticiero me gustaría agregar simplemente que la tradición institucional se ocupa de cómo las diferencias culturales se prolongan y traslucen en el desarrollo personal de cada uno de los individuos, principalmente el comportamiento que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida cotidiana y la manera de analizarnos como jóvenes hoy en día. Como persona no nos preocupamos tan a fondo ante una tragedia por las situaciones que nos rodean, las circunstancias, los medios de comunicación que influyen mucho en el día de hoy. O sea, nos estamos desconectando de cierta manera de nuestra realidad. Estamos creando una realidad perfecta cuando estamos viviendo una completamente diferente. Somos personas con capacidades y cualidades, con voz de solidaridad. Pero estos tiempos de pandemia sobre todo nos han hecho entender que el ser humano es solidario. Aunque no lo maneje así, el ser humano es solidario, por naturaleza lo es. Su entorno es social, el ser humano necesita estar en contacto con la sociedad, necesitamos estar en de acuerdo mutuo. Entonces, simplemente señalar que el ser humano, en este caso los jóvenes, nosotros, sí nos solidarizamos ante la tragedia, pero de cierto grado estamos poniendo en principal herramienta nosotros mismos nos estamos dejando llevar por nuestras actitudes, comportamientos, poniendo en un segundo plano los demás. En estos momentos, lo único que puedo decirles es más solidaridad, más empatía y más transparencia en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Trabajar mucho la empatía y estar conscientes de que no hay edad para vivir una tragedia.